Vamos a leer el Evangelio según San Marcos en el capítulo 10, versículos 46 al 52. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, un mendigo ciego, Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos lo increpaban para que se callara, pero él gritaba más: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole: Ánimo, levántate, que te llama. Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? El ciego le contestó: Rabuní, que recobre la vista. Jesús le dijo: Anda, tu fe te ha salvado. Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Leemos en esta ocasión un texto realmente precioso: el encuentro de Jesús con Bartimeo. El texto de Bartimeo, la curación del ciego. Cuando Jesús está casi a punto de llegar a la meta de su viaje, que es Jerusalén, pasa por la ciudad de Jericó. Y es aquí donde tiene lugar el encuentro con el ciego Bartimeo. Atención con esto. Se trata de un episodio destacado dentro de esta parte del Evangelio de Marcos, la narrativa del viaje a Jerusalén. Según Marcos, en el trayecto a Jerusalén solamente ocurren dos milagros: el del joven endemoniado y el de este ciego. La curación de Bartimeo, además, es el último milagro de Jesús en el Evangelio de Marcos. Estamos, por lo tanto, ante un hecho emblemático. Vamos a ver por qué. El narrador comienza familiarizándonos con la situación. Enseguida nos muestra paso a paso cómo es que se da una transformación en la situación del ciego. Y la última frase, el final de este relato, que dice: y le seguía por el camino, versículo 52, nos da la orientación interpretativa de todo el conjunto. De hecho, se trata del resultado de un giro dramático. Y a primera vista lo podemos notar. Se trata del paso de la ceguera a la visión, del estar sentado al borde del camino para entrar a formar parte del grupo que hace camino junto con Jesús. Pero sobre todo, se trata del paso que tanto les ha costado dar a los discípulos de Jesús: la decisión de ir con Él hasta el final, compartiendo su destino. Por lo tanto, vale la pena poner atención a este pasaje, tanto al desarrollo como a los matices que nos da el narrador. Veamos. Comencemos por el contexto que está en el versículo 46. Nos dice Marcos que Jesús llega a Jericó, una de las ciudades más antiguas, por cierto, de las que tenemos conocimiento en la historia. Esta ciudad se encuentra en una profundidad, en la depresión del Jordán, cerca del Mar Muerto, a unos 400 metros bajo el nivel del mar. Por este sitio pasaba una de las rutas más importantes que conectaban con la ciudad santa de Jerusalén, particularmente para quien venía por la ruta del Jordán. Su ubicación era estratégica. Era la última ciudad del camino,
donde normalmente debían detenerse los peregrinos antes de emprender la empinada que se coronaba con la llegada a la Ciudad Santa. Implicaba este último trayecto atravesar el rudo desierto de Judá, un trayecto de unos 300 kilómetros, lo cual quiere decir un día de camino. Bueno, al llegar a Jericó y ya emprendiendo la subida hacia la Ciudad Santa, saliendo de allí, ocurre el encuentro con un mendigo de esta ciudad. Se nos dice que se llamaba Bartimeo. Bartimeo significa el hijo de Timeo. Además, se nos dice que era ciego. Se nos dice que se la pasaba en la calle y que se sostenía con limosnas, entendemos, provenientes de los grupos de peregrinos que continuamente debían pasar en caravana por este lugar. Bartimeo entonces estaba como de costumbre, sentado al borde del camino, tal vez en un andén, esperando las ayudas de la gente. Y este era, por así decir, su puesto de trabajo. Notemos cuántos detalles se nos da en apenas un versículo, el primero. Y es interesante, los evangelios solamente se ocupan de describir con tantos detalles a las personas que son llamadas por Jesús, como ocurrió con los cuatro primeros a la orilla del lago de Galilea, muchos detalles, Marcos 1, 16 al 20, o con Leví, que estaba sentado en el banco de los impuestos en Marcos 2, 14. Pero avancemos. Notemos en este relato tres pasos. Tres pasos de un proceso de transformación. Los vamos a notar mejor cuando contrastemos el estado inicial y el resultado final. Pero entre tanto, acompañemos las tres etapas. Etapa número 1. Los gritos de Bartimeo. Nos dice el Evangelio que Bartimeo comenzó a gritar y que sus gritos incomodaban a los transeúntes, razón por la cual intentan hacerlo callar. Pero Bartimeo no se deja intimidar. Su insistencia deja ver que no es un resignado, que es uno que no se deja relegar de ninguna manera. Su grito es una insurrección. La ceguera no le había robado el gusto de interesarse por lo que le rodeaba, ni por aspirar a un chance de una vida diferente. Él insistía en su gritar. ¿Y qué era lo que le daba tanta tenacidad? Se nos dice ahí. Su grito repetía continuamente: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. El conocimiento que tiene de Jesús es lo que le hace gritar. Él ya se había enterado, literalmente había escuchado que era Jesús el Nazareno. Pero él le agrega un título, el título de Hijo de David. En la confesión de fe de Pedro se había dicho que Jesús era el Mesías. El ciego Bartimeo lo reconoce como tal, pero como un Mesías específicamente descendiente de David. ¿Qué importancia podía tener esto para un mendigo ciego? Hay un dato bíblico que lo puede ilustrar. En la profecía, vamos al Antiguo Testamento un momento, en la profecía de Isaías, capítulo 35, versículo 5, se dice que del Mesías que Dios iba a enviar a su pueblo, se esperaba que tuviera la capacidad de abrirle los ojos a los ciegos, de abrirles los ojos a los ciegos, claro, y también de darle el oído a los sordos y poner a caminar a los paralíticos. Vale la pena volver a escuchar el texto. Isaías 35, 3 al 5. Fortalezcan las manos débiles y consoliden las rodillas que flaquean. Digan a los pusilánimes,
Anímense, no teman, aquí está su Dios. Llega su desquite, la retribución de Dios. Él vendrá y los salvará. Y agrega el profeta, entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Pues bien, la manera de suplicar de Bartimeo se puede entender a la luz de esta promesa del Señor. Y él repite con insistencia, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Tratan de hacerlo callar, pero él hace exactamente lo contrario. Cuanto más le tapaban la boca, más fuerte gritaba, invocando a Jesús como el Hijo de David. Él sabe que el Hijo de David, el Mesías, es el que abre los ojos a los ciegos. Bueno, insiste hasta que logra lo que quiere, dice el evangelista, y Jesús paró. Jesús se detuvo. Yo cuando leo esta palabra esta frase del versículo 49, yo digo, este es el mejor programa pastoral. Jesús se detuvo. Miren las consecuencias que eso puede tener. Bueno, Jesús se detiene y le muestra su interés por él. Jesús no sigue derecho como uno que lo ignora para evitar la limosna, ¿no? Jesús para su camino y lo manda a llamar. El verbo llamar aquí se repite tres veces en el mismo versículo. Es el verbo griego foneo. Y los que lo van a traer le hacen eco precisamente a las palabras de Isaías que leímos hace un momento. Ánimo, levántate. Y claro, levántate, porque Él te llama. Y la respuesta de Bartimeo es inmediata. Dice el versículo 50, arrojando su manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Atención con los tres verbos. Arrojó su manto, dio un salto y tres, se aproximó de Jesús, casi quedando cara a cara. Al llamado de Jesús, Bartimeo responde, no solamente dando un salto con sus pies, sino incluso liberándose de todo lo que hasta este momento constituía su seguridad. Era su manto. El manto de un mendigo ciego era todo para él. Era el lugar para recibir la limosna, el lugar para sentarse o para protegerse en una lluvia, para espantar los perros, para cubrirse durante la noche. Era todo, era su gran propiedad. Y él se desapega, se libera, suelta el manto para llegar sin impedimentos hasta Jesús, para responder con libertad a la llamada. Y esto nos lleva ya al segundo paso, paso número 2, el cara a cara con Jesús, el cara a cara entre Jesús y Bartimeo, que comienza con una pregunta por parte de Jesús. Versículo 51. ¿Qué cosa quieres que yo haga por ti? Fíjense ustedes, esta manera de preguntar por parte de Jesús, para un buen lector, nos recuerda el episodio anterior, cuando Jesús le preguntó a Santiago y a Juan, los hijos de Zebedeo, ¿qué quieren que yo haga por ustedes? Está en el versículo 36 de este mismo capítulo. Y ellos le respondieron pidiéndole puestos, uno a la derecha, otro a la izquierda, en su gloria. El ciego, por su parte, va a pedir algo diferente, otra cosa. Le responde Bartimeo, Rabuni, que yo vea de nuevo. Y aquí tenemos otro detalle. Nos enteramos en este momento que Bartimeo no era un ciego de nacimiento, que él ya había tenido visión en otro tiempo, pero que la había perdido. Bueno, y viene la curación. Notemos que Jesús no le toca los ojos. No le toca los ojos como lo hizo con el ciego de Betsaida, del capítulo 8, versículo 23. Tampoco pronuncia en este caso una fórmula de curación.
como lo hizo con el leproso del capítulo 1, versículo 41, o con el paralítico del capítulo 2, versículo 11. En esta ocasión, Jesús solamente le dice una frase, que comienza con un imperativo. Le dice, anda, vete, ve, anda. El mismo imperativo que le había dicho a la mujer sirofenicia en 7:29. Ve. Se trata de un envío. Jesús lo pone en camino, pero era ciego. Ahí está. Lo hace caminar dándole visión. Y Jesús le agrega este imperativo un reconocimiento a su actitud de fe. Anda, tu fe te ha salvado, le dice Jesús. Lo que salva a Bartimeo no es un gesto de Jesús, sino su obstinación por estar con Jesús. Jesús le repite la misma frase que le había dicho a la valiente hemorroísa en 5:34. Vete, tu fe te ha salvado. La hemorroísa y Bartimeo tienen en común el fuerte deseo de llegar hasta Jesús. Ella lo hace escondida, recuerden. Bartimeo lo hace abiertamente, a los gritos. Y Jesús ve en ambos casos una expresión de fe. La fe consiste en un acto de confianza total en Dios como Creador omnipotente. Pero en este caso se expresa por medio de la confianza en la persona de Jesús. Y esta confianza se basa en el reconocimiento que ya ha hecho de su identidad como hijo de David. La fe, la fe abre la vida de este hombre necesitado, vulnerable, a la salvación que solo el enviado de Dios le puede dar. Aquí, la salvación consiste concretamente en la recuperación de la visión, pero lo primero que logró, lo primero que logró ver fue quién era Jesús. Y esto lo llevó a la relación con él. No solo descubrió a Jesús, sino que fue llamado por Jesús. Hay una búsqueda de parte y parte. Jesús y Bartimeo, de este modo, entraron en comunión. Y esto es coherente con la enseñanza previa de Jesús. Recordemos, después de la confesión de fe de Pedro, Jesús había dicho que quien permaneciera fiel a Él, en la comunión con Él, de forma inquebrantable, salvaría su propia vida y alcanzaría la plenitud de vida. Lo hemos leído en Marcos 8:34, hasta el capítulo 9, versículo 1. Bueno, Bartimeo llega hasta Jesús haciendo un itinerario de fe. Y de esta manera es salvado y recibe el acceso a una vida plena que solo Dios le puede dar. El poder de la palabra de Jesús le da la visión al ciego. Y anota el evangelista que él vio inmediatamente. Versículo 52. Al instante recuperó la vista. Veamos el paso número 3. La nueva visión lo pone en camino. Paso siguiente, vemos cómo Bartimeo se convierte en un seguidor fiel de Jesús. Es la última frase del Evangelio. Y le seguía por el camino. Versículo 52. Miren, de todas las personas que Jesús ha sanado, solamente de Bartimeo se afirma que se haya unido al grupo de Jesús y que lo siguiera por el camino. Este camino de Jesús, lo sabemos bien, tiene como meta Jerusalén, donde se cumplirán las palabras de Jesús, su profecía, su predicción acerca de su destino. Y Jesús va a llegar allí con un nuevo seguidor, con su último vocacionado,
Uno que ahora cuenta no solamente con la visión física, sino también y sobre todo con la visión de la fe. Ahora bien, ya lo podemos hacer. Si comparamos el comienzo con el final del relato, notaremos que se ha dado una gran transformación. Al comienzo, Bartimeo estaba sentado al borde del camino. Era un hombre ciego y vivía dependiendo de las limosnas que generosamente le quisieran regalar. Ahora no, es un hombre que camina con sus propios pies, que se hace parte del camino de Jesús, es decir, tiene autonomía, pero en comunión con Jesús, puede ver y sigue a Jesús en su último trecho. ¿Qué lección nos da Bartimeo? Tú y yo somos Bartimeo. ¿Qué aprendemos aquí? No estamos ante el simple recuerdo de un milagro de curación de ciego. Estamos ante un maravilloso proceso que pone a consideración de nosotros los lectores los elementos fundamentales del discipulado cristiano. Desde esta clave de lectura, yo los invito a que repasemos este episodio que es cortico, pero donde cada palabra merece ser sopesada con atención. Pruébalo, verás. Pero llamo la atención sobre este detalle. El fuerte contraste con el episodio anterior, donde los discípulos de Jesús quedaron mal parados. Es más, en todos los episodios anteriores de este Evangelio de Marcos, los discípulos no han hecho otra cosa que ponerle obstáculo al camino de Jesús. Van en la práctica en contravía. Y es aquí donde podemos subrayar el gran giro que se da con Bartimeo. Bartimeo marca la diferencia. ¿Y de qué manera? Marca la diferencia con respecto al grupo oficial de los discípulos de Jesús. Es uno que canta fuera de coro. Jesús le preguntó a Bartimeo lo mismo que le preguntó a Santiago y a Juan. Fue idéntica la pregunta. ¿Qué quieren que haga por ustedes? ¿Qué quieres que haga por ti? Y Jesús no reaccionó igual ante las respuestas que recibió. Por una parte, consideró inadmisible la petición de los primeros puestos, que era la señal de una mezquina ambición. Por el contrario, Jesús le concedió inmediatamente la vista al ciego. Así se sabe qué es lo que realmente tendría que pedir un discípulo de Jesús. Pero hay más en este pasaje. Lo más importante es que con Bartimeo reaprendemos el discipulado. Aquel grito inicial, ¿se acuerdan? Aquel grito inicial e insistente que fastidió a los transeúntes que acompañaban a Jesús. El grito del mendigo, que era el grito de un don nadie, para Jesús era el grito de uno que lo había reconocido de verdad. Bartimeo cree en Jesús. Es el primero en llamarlo hijo de David. Bartimeo pide lo correcto y obtiene enseguida de Jesús lo que ha pedido, el ver. Bartimeo, creyendo y viendo, sigue a Jesús en su camino, un camino establecido por Dios que conduce a la pasión y a la resurrección, a la plenitud de vida. Pues sí, Bartimeo es el discípulo que de verdad se sumerge en el camino del Hijo de David. Aquel camino tan aplanado por tantas pisadas de peregrinos que ascendían a Jerusalén, es ahora para Bartimeo un camino nuevo que emprende con una visión plena de su sentido y que él asume bajo el signo del compartir. Comparte el camino y el destino de Jesús.
o al menos expresa su mejor disposición. El verdadero milagro no ha consistido en el hecho de recuperar la vista, sino en el ser por fin capaz de poner sus pasos en las huellas del Rabuni, del Maestro y Señor Jesús. Y yo pregunto, ¿y nosotros? ¿De qué tenemos necesidad? El Señor hoy también te pregunta a ti y a mí, ¿qué quieres que te haga? Pues sí, ¿de qué tenemos necesidad? Y el Evangelio de Bartimeo nos da la respuesta. Necesitamos de eso mismo, de creer en Jesús y de pedir de forma correcta. De Jesús recibiremos no solamente el ver con nuestros ojos, sino del ver con los de Él, con los suyos. Veremos cuál es nuestro camino. Veremos el camino nuestro a la luz de Él. Y lo recorreremos, lo vamos a recorrer conscientemente, de la mano de Él, con ánimo y con vigor, con prontitud y con decisión. Saludos, queridos Bartimeos.